Hola, mi nombre es Luis Gualavicí, soy estudiante de la Escuela Politécnica Nacional en la carrera de Matemática y en este video les voy a hablar sobre el teorema 3.13 del libro Real Infinite Series de Daniel Bonar y Michael Caury, que trata acerca de la existencia de sumas selectivas de la serie armónica. Comencemos. Primero definamos lo que son las sumas selectivas. Sea esta la serie generada por la sucesión a sub n, una serie infinita, entonces R, elemento de los reales, es una suma selectiva de esta serie. Si podemos escribir R como la suma de los términos de la sucesión a n que genera la serie de la que estamos hablando, con n en un conjunto A, como se dice aquí, para un conjunto A no vacío de enteros positivos elegido adecuadamente. Un ejemplo de esta definición podría ser considerando la A sub n como la sucesión que genera la serie armónica. Tenemos que 3 medios es una suma selectiva de la serie armónica si consideramos A como los enteros 1 y 2, puesto que un medio más 1 es igual a 3 medios. Ahora enunciemos el teorema 3.13, que es el que vamos a demostrar. El teorema 3.13 nos dice que todo número real positivo R es una suma selectiva para la serie armónica y además que el conjunto de términos puede ser siempre elegido infinito. Analicemos qué es lo que tenemos que probar. Sea R elemento de los reales con R mayor que 0, arbitrario pero fijo, debemos hallar un subconjunto de los naturales B tal que la suma de todos los de los 1 sobre n con n elemento de B sea igual a R, y además que la cardinalidad de B sea infinita. Para nuestra demostración vamos a considerar el conjunto A construido recursivamente haciendo uso de lo que se conoce como greedy algorithm, que es un algoritmo de la optimización en el cual se va tomando localmente la mejor decisión en cada iteración para así eventualmente llegar a la mejor decisión global. Nuestro conjunto A se construye recursivamente de la siguiente forma. Cada elemento de los naturales se añade a A si solo si se verifica la siguiente desigualdad. La desigualdad es que la sumatoria de 1 sobre n con n elemento de A, tal que n es menor que k, más 1 sobre k, sea menor que r, tomando k como el menor entero. Recordemos que eran enteros positivos, que verifique la condición, que verifique la desigualdad. Notemos que en esta última condición es en donde se aplica lo que decía al principio del greedy algoritmo, puesto que en cada paso de la construcción de nuestro conjunto estamos tomando la mejor decisión, por decir así, pero estamos optimizando en el sentido de que estamos tomando el menor entero tal que verifica nuestra desigualdad. Otra forma equivalente de decir la última parte es que en cada paso tomamos la fracción más grande tal que verifica la desigualdad. Intuitivamente podemos notar que en cada paso para la construcción de nuestro conjunto A
estamos haciendo que las sumas parciales sean siempre, estén siempre acotadas por R. Digo intuitivamente ya que no, esto de acá no está, o sea, no está definido como las series habituales, como las que aprendimos en nuestro curso. Es por eso que vamos a analizar la construcción de este conjunto para así llegar a la conclusión de que, de hecho, sí estamos construyendo una serie. Y después haremos uso de esta condición para decir que esta serie que construimos está acotada. Empecemos entonces la construcción de nuestro conjunto. Primero vamos a mostrar que nuestro conjunto es no vacío, y a partir de los elementos que encontremos, que en este caso serían los primeros elementos que verifican la condición, nuestra desigualdad, construiremos el resto del conjunto. Entonces, tomemos dos casos. El primer caso es si R es mayor que 1. Si R es mayor que 1, concluimos que 1 es elemento de A, puesto que 1 es menor que R, y se verifica nuestra desigualdad. Ahora, en el caso de que R esté entre 0 y 1, por las propiedades de la función parte entera, tenemos que la parte entera de 1 sobre R es estrictamente menor que 1 sobre R, y esto a su vez es menor o igual que la función parte entera de 1 sobre R más 1. Notemos que esta fracción está bien definida, pues consideramos R mayor que 0. Ahora, si consideramos este lado de la desigualdad y reorganizamos un poco, tenemos que se verifica que 0 es menor que 1 sobre la parte entera de 1 sobre R más 1. Y esto es a su vez menor que R. Donde esta desigualdad se deriva de esta, y esto se deriva del hecho de que R es menor estricto que 0. Entonces, dado que la parte entera nos entrega su recorrido es los números naturales, los números enteros, en este caso como R es positivo, los números naturales, concluimos por esta desigualdad que la parte entera de 1 sobre R más 1 es elemento de A. Notemos que tanto en este caso como en este caso se está siguiendo el algoritmo greedy, puesto que son los primeros, son los enteros más grandes, enteros positivos más grandes que verifican nuestra condición, y son los primeros. En este caso es muy fácil verlo, puesto que es bastante intuitivo, pero en este no es tan intuitivo. Pero se puede llegar a esa conclusión dado que si consideramos un entero más pequeño a este, que sería el inmediato anterior, que sería solo la parte entera de 1 sobre R, esta desigualdad ya no se verifica. Entonces tenemos que estos dos elementos son los primeros, son el primero según el R que tengamos, y a partir de ellos construiremos el resto de nuestro conjunto. Definimos así nuestro N1 según sea el caso de R, y por lo anterior tenemos que N1 es elemento de A. Entonces, si también definimos S1 como 1 sobre N1, dado que N1 es elemento de A, se tiene que S1 es menor que R, o lo que es lo mismo, que R menos S1 es mayor que 0. A esto le llamaremos 1. Entonces, de 1 y la propiedad arquimediana, existe M2 en los naturales tal que
tal que M2 por R menos S1 y esto sea mayor que 1. Existe M2 tal que M2 por R menos S1 sea mayor que 1. O lo que es lo mismo, 1 sobre M2 es menor que R menos S1. Consideremos ahora el conjunto C2 definido de la siguiente manera. Que consiste de los naturales tales que se verifique la siguiente desigualdad. Por esta desigualdad anterior concluimos que M2 está en C2. Ahora, del hecho de que M2 está en C2 y de que C2, como se ve aquí, es un subconjunto de los naturales, por el principio de buen ordenamiento, lo que le llamo el PBO, C2 tiene un mínimo. Entonces existe el mínimo que yo le he llamado N2. Existe N2 que es igual al mínimo de C2. Teníamos entonces que existe un N2 igual al mínimo del conjunto C2. Dado que N2 es el mínimo de C2, concluimos que N2 está en C2. Entonces, por la forma en la que definimos C2, tenemos la siguiente desigualdad, que era 1 sobre N2 es menor que R menos S1. Equivalentemente, se tiene también que S1 más 1 sobre N2 es menor que R. Notemos aquí entonces que tenemos la desigualdad mediante la cual se construía nuestro conjunto A, puesto que S1 es la sumatoria de los n elementos de A, tal que n sea menor que n2 de 1 sobre n más 1 sobre n2 menor que R. Esta sumatoria es S1, puesto que probamos que el primer término era N1 y S1 es 1 sobre N1. Entonces tenemos esta desigualdad. Entonces, por el algoritmo de construcción de A, concluimos que entonces N2 es elemento de A. De igual manera, si consideramos S2 igual a S1 más 1 sobre N2, por esta desigualdad tenemos que es menor que R. Entonces, tiene que esto es lo mismo que decir que R menos S2 es mayor que 0. Así, nuevamente usando la propiedad aquimediana, existe M3 en los naturales tal que 1 sobre M3 es menor que R menos S2.
Teníamos que existe M3 en los naturales, tal que 1 sobre M3 es menor que R menos S2. Entonces, M3 es elemento de C3, el conjunto que definimos de naturales, tal que se verifica esta desigualdad. Entonces, por el principio del buen ordenamiento, existe un natural N3 que es el mínimo de C3. Puesto que N3 es elemento de C3, también verifica la desigualdad, es decir, tal que esta desigualdad se verifica para N3, 1 sobre N3 es menor que R menos C2, y por lo tanto N3 es elemento de A. Ahora, si continuamos con este proceso, por inducción podemos concluir que para todo K mayor o igual que 2 existe un N sub K en A, tal que S sub K menos 1 más 1 sobre NK sea menor que R. Y a esto lo llamaremos 2. 2 nos muestra que podemos construir infinitos términos de A tal que verifiquen nuestra desigualdad deseada. Entonces, por 2 concluimos de 2 se sigue que la cardinalidad de A es infinito. Aunque sé también que 2 no fue demostrado. 2 se la demostraría haciendo uso de la inducción matemática. La demostración se omitió puesto que para llegar a esta conjetura de cierta manera se utilizó las distintas herramientas que son necesarias para realizar esta demostración mediante inducción matemática, por lo tanto la prueba se omitió. Teníamos 2. Ahora, si es que fijamos K para que sea mayor que 2, es decir, sea K mayor o igual a 2, de 2 tenemos las siguientes igualdades. Tenemos que SK, como se definió acá en S2, es igual a SK menos 1 más 1 sobre NK. Esto, volviendo a aplicar 2, pero con K menos 1, se tiene que SK menos 2 más 1 más 1 sobre NK menos 1, todo esto más 1 sobre NK es igual a SK. Si repetimos el mismo proceso hasta llegar a que K hasta llegar a K igual a 2, se tiene la siguiente igualdad: S1 más 1 sobre N2 más 1 sobre N3 más 1 sobre NK. Por cómo se construyó nuestro conjunto A, sabemos o definimos que S1 era igual a 1 sobre N1.
donde N1 era un elemento de A y era el primer elemento de A, que utilizamos para construir el resto de elementos de A. Notemos entonces que esto es igual a la sumatoria desde, llamémosle I igual a 1 hasta K de 1 sobre Ni, o que es lo mismo, dado que todos estos denominadores son elementos de A la sumatoria de los n elementos de A con n menor que nk, menor igual que nk de 1 sobre n. Y recordemos que esto era la desigualdad, bueno, parecida a la desigualdad original que teníamos en nuestro algoritmo para construir A. Entonces, asimismo, por 2, concluimos que esto va a ser menor que R. Pero es solo para todo K mayor o igual que 2. Teníamos así que SK es menor que R para todo K mayor o igual que 2. Recordemos también que 1 nos decía que S1 es menor que R. Así uniendo estos dos, se sigue que SK, que por lo que hicimos anteriormente en la anterior pizarra, era igual a la sumatoria de los n elementos de A, tal que n es menor o igual que nk de 1 sobre n es menor que R para todo K en los naturales, con nk elementos de A, o más bien dicho, con A igual a N1 con N2 y a esta la llamaremos 2, digo 3. Por otro lado, igual en la pizarra anterior, por 2 y la forma en la que fuimos descomponiendo SK, se tenía que SK era igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta K de 1 sobre Ni, con Ni en A para cualquier I entre 1 y K. Ahora, notemos así que esto se asemeja mucho más a la noción que nosotros tenemos de series, y en específico de sumas parciales. Entonces es por esto que es correcto hablar de esto como si fuera una serie, o en este caso una suma parcial, y así probar su convergencia o divergencia. Esto está definido, o sea, se define como las sumas parciales que nosotros conocemos, puesto que podemos considerar a 1 sobre n y nk con k en los naturales una sucesión que está bien definida, pues es esta representaría una función de n en R, en este de n en R, tal que a cada k le va asignando 1 sobre nk con nk según se determina por A y el algoritmo de construcción de A. Por otro lado, tenemos que uno sobre nk es mayor estricto que 0 para todo k en los naturales, pues A era un subconjunto de los naturales.
Entonces, de lo anterior, y 3 que nos decía que las sumas parciales SK eran acotadas por R, concluimos que la serie generada por nuestra sucesión 1 sobre nk con k en los naturales es convergente. Digamos que a un número S, es decir, S se define como el límite cuando k tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta k de 1 sobre ni. Y esto es, como digo, y ese es un número real, o sea, por eso es convergente. Y ahora, el objetivo de este teorema era mostrar que S es igual a R. Primero, dado que sabemos que todas las sumas parciales están acotadas, por la conservación de la monotonía en los límites, podemos concluir entonces que SK, o sea, me refiero, S es menor o igual que R. Ahora, como dije, el objetivo de nuestro teorema es probar que S es igual a R. Y vamos a proceder por contradicción. Continuemos con nuestra demostración. Para finalizar nuestra demostración debemos demostrar que S, que era el límite al cual convergían nuestras sumas parciales, sea igual a R. Por contradicción, supongamos que S es mayor que R o S es menor que R. Pero dado que en el episodio anterior llegamos a esta desigualdad, S es menor o igual que R, a la cual hemos llamado 4, el único caso de estos dos que es válido es el caso en el que S es menor que R. Entonces, supongamos S es menor que R. Recordemos que este es un exclusivo, y eso es por la tricotomía de los números reales, es que podemos concluir que este caso es el único válido y este no es válido. Ya, y es decir, a esto llegamos puesto que por contradicción suponemos la negación de S, entonces suponemos que S es distinto de R. Y S es distinto de R pasa cuando S es mayor que R o S es menor que R. Y nuevamente, por la misma razón, solo tenemos este caso válido. Así que supongamos que S es menor que R. Luego, notemos que esto es equivalente a tener que R menos S sea mayor que 0. Entonces, parecido a la forma en la que construimos nuestro conjunto A, por la propiedad arquimediana,
existe, llamémosle n mayúscula en los naturales, tal que n por r menos s es mayor que 1, que es lo mismo, 1 sobre n es menor que r menos s. Y a esto lo llamaremos 5. Teníamos 5 que nos decía que existe un natural n mayúscula tal que 1 sobre n menor que r menos s, o lo que es lo mismo que s más 1 sobre n es menor que r, y les llamamos 5. Recordemos ahora entonces el algoritmo que usamos para construir el conjunto A. Este nos decía que K se añade a si solo si la sumatoria de los n elementos de A tal que n es menor que K estricto de 1 sobre n más 1 sobre K es menor que R. Ahora, también recordemos que S en sí, pese a que la tratamos de definir, o sea, que la definimos como una serie, o sea, que la serie generada por la sucesión 1 sobre nk, 1 sobre, sí, con K en los naturales, originalmente esta serie representaba simplemente la siguiente suma, que era S es igual a la suma de 1 sobre n con n elementos de A. En este caso, a diferencia de acá, consideramos todos los n elementos de A. Y puesto que n era infinito, se tiene esta similitud al concepto de serie. Entonces, si unimos esto y el algoritmo que usamos, notemos que 5 se parece mucho a este algoritmo. Entonces podemos concluir lo siguiente. Tenemos entonces sumar 1 sobre n me refiero a sumar 1 sobre n aquí a nuestro, por decir así, a nuestro conjunto A, porque, o sea, incluimos n mayúscula en A, y a nuestra suma no hubiera causado que alcancemos o superemos a R. Es decir, eh, 1 sobre n ya debe estar considerado en nuestra suma. Ya, o sea, esto nos quiere decir que este término ya debe haber sido considerado en nuestra suma infinita S, que era la suma infinita de todos los de 1 sobre n tal que n esté en A, para todo n elemento de A. Y dado que hallamos por nuestro algoritmo que esto no hubiera causado que alcancemos o superemos R, esto ya debe haber sido sumado. Y notemos además también que esto no solo aplica para nuestro n, sino que
de esta desigualdad de 5 podemos obtener también que, dado que, puesto que n es mayor, puesto que n más 1 es mayor que n, también se sigue entonces que s más fácil, 1 sobre n más 1 es menor que 1 sobre n, y esto a su vez sería menor que n menos s, y así sucesivamente. O sea, acabamos de dar una cantidad infinita de términos que ya debieron haber sido considerados en nuestra suma infinita. Consideremos el conjunto de los k elementos de los naturales, tal que 1 sobre k es menor que r menos s. Y también notemos que por el argumento anterior n es elemento de D, así lo mismo es n más 1, n más 2, etc. Por esta condición, o sea, D es no vacío, y dado que es un subconjunto de los números naturales, por el principio de buen ordenamiento, PBO, existe P igual al mínimo de D. Y por el razonamiento anterior, o sea, en el razonamiento anterior parece que hicimos caso omiso de la condición que nos decía que debemos aplicar el algoritmo greedy para determinar si es que se agrega o no se agrega un k a nuestro conjunto, a nuestra suma, por decirlo así, nuestro conjunto A. El punto es que no era tan necesario, puesto que si consideramos P el mínimo, el razonamiento anterior es válido, y dado que se va a cumplir para todo, se va a cumplir para P más 1, etc. Eventualmente se va a cumplir para n más 1, etc. Entonces no era tan relevante el algoritmo greedy en el anterior argumento. Entonces, de igual manera, por el argumento anterior, se sigue que 1 sobre n ya debería estar incluido en S para todo n mayor o igual que P. Esto es lo que nos da una idea de que estamos en nuestra suma S contiene una serie, puesto que se está condensado para todo n mayor o igual que P, contiene ya una serie generada por una cola de la sucesión que genera la serie armónica. Es decir, nuestra suma ya incluye a la serie generada por la P cola de la sucesión que genera la serie armónica. Es decir, en menos palabras, una P cola de 1 sobre n con n elemento de los naturales. Por otro lado, por el criterio integral,
sabemos que la serie que va desde k igual a 1 hasta el infinito de 1 sobre k más p menos 1 diverge. Esto es sencillo de ver, puesto que la integral impropia que va desde 1 hasta más infinito de 1 sobre x más p menos 1 de x, que va a ser igual al límite cuando b tiende a infinito de la integral de 1 hasta b de 1 sobre x más p menos 1 de x. Esto va a ser igual al límite cuando b tiende a infinito del logaritmo natural de b más p menos 1, lo cual diverge. Por lo tanto, nuestra serie diverge. Luego, por el argumento en el que concluimos que la serie generada por la p cola de la sucesión 1 sobre n ya estaba incluida en nuestra serie, en nuestra suma S, podemos concluir que S sub k, que es la suma parcial késima, que sabemos es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta k de 1 sobre ni, va a ser igual a la sumatoria desde de 2n en a, tal que n es menor que p, puesto que concluimos que p estaba en a por el argumento anterior, de 1 sobre n más la sumatoria desde i igual a p hasta k de 1 sobre i, de 1 sobre i para todo k mayor que p. Notemos que este término, al que llamaremos mk, es lo mismo que tener la sumatoria desde i igual a 1 hasta k de 1 sobre i más p menos 1, pero en este caso es para todo k en los naturales. En la pizarra anterior probamos que esta serie es divergente, y dado que esta serie es equivalente a esta representación es equivalente a esta, concluimos que esta es divergente. Es decir, podemos concluir que mk es divergente. Entonces, es decir, mk diverge a más infinito cuando k va a más infinito. Además de esta misma expresión, dado que esta sumatoria es mayor que 0, puesto que estamos sumando, puesto que a es un subconjunto de los naturales,
Eh, concluimos que MK es menor que SK para todo K mayor que P. O sería mayor o igual o mayor que P. Entonces, de esta desigualdad y puesto que MK diverge, concluimos entonces por la desigualdad anterior que SK diverge, lo cual es una contradicción, puesto que probamos que SK es acotada. Superiormente por R mayor que 0. Y esto demuestra nuestro problema, nuestro teorema, puesto que por esta contradicción hemos demostrado que S es igual a R, es decir, que nuestra suma de todos los n's en A, a la cual llamamos S, de 1 sobre n, es igual a R. Gracias.